Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido de nuevo al podcast de Bad Habit, de donde sea que nos estén escuchando. Muchas gracias por escucharnos. Espero que no nos hayan extrañado mucho esta semana que no estuvimos, pero queríamos darle un poco más de empuje al último video. Hemos estado un poco ocupados en cosas personales, cosas de trabajo también. Pero ya estamos de vuelta y justo para el episodio número 13 pensamos que era una buena idea que ese número tan mítico y supersticioso hablemos sobre las que para muchos es las elecciones del fin del Ecuador, del fin del mundo, el número 13. Y para eso hemos traído de nuevo a un invitado que ya le tuvimos en el capítulo número 3 con Gloria Álvarez, al politólogo Carlos Cavera. Bienvenido de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchos ya si es que han escuchado ese capítulo ya la han de cachar mejor, y él mismo sabe que le tenemos en muy buena estima y que queríamos traerlo de nuevo para que hablemos de las elecciones de Ecuador, de lo que se viene, de los candidatos preferidos, de hacer un análisis con él sobre esto, que además ya esta semana ya son las elecciones prácticamente, pasó volando enero, yo no me lo esperaba. Pero bueno, bienvenidos todos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias, Emilio, José y Ricardo. Y a todos los que nos están escuchando, que tengan un buen día, buena noche, buena tarde y buena noche para todos. Gracias, Emilio. Es bueno estar de vuelta. Gracias, Carlos, por estar aquí. Estamos muy emocionados de poder escuchar lo que tienes que decir. Y creo que tienes razón, Emilio. Estamos grabando en martes 13, día de la mala suerte o día maldito para un tema de la mala suerte, parece, un tema maldito, que es esto de las elecciones del Ecuador que se vienen, ¿no? Hasta ahora parece que realmente hemos estado con bastante mala suerte. Ya mismo han de comenzar a sonar los cuervos luego de este momento, pero Ponemos los efectos de sonido después de sí, grabar. por supuesto. Sí, y bueno, se vienen tal vez las elecciones un poco más. Bueno, no sabría, yo creo que la polaridad, que el Ecuador esté tan polarizado, ya va desde hace varios años, pero no había visto unas elecciones tan. Bueno, creo que Guillermo Lazo en su momento lo expresó de la mejor manera. Unas elecciones ya que chuchas prácticamente, en las que tocó repetir la papeleta y por ahí las malas lenguas dicen que va a tocar volver a repetir una vez más. Sí, así es. Y antes de empezar con analizando cada candidato, perdón, quiero hacer esta comparación porque últimamente hemos visto mucho en redes sociales sobre esta eterna comparación entre el sistema electoral de Ecuador y el sistema electoral de Estados Unidos. Entonces yo quiero saber qué opinan de estar comparando estos dos sistemas electorales que para empezar son full distintos. Pero es mucha esa queja de, ¿por qué no hacemos unas elecciones como Estados Unidos que tienen solo dos candidatos y acá tenemos que elegir entre 16 candidatos? Entonces, ¿qué pensamos sobre eso primero? Hablemos un poco de este sistema electoral que rige en el Ecuador desde hace ya algún tiempo y cuál es su análisis de cómo le ven al sistema electoral del Ecuador. Bueno, entonces comencemos con el análisis. La primera cosa que podríamos decir es que primero el Ecuador es un estado unitario y los Estados Unidos es un estado federal. Como lo dice el nombre, son diferentes estados unidos a través de un sistema federal. Eh, su sistema electoral es completamente distinto al del resto del mundo. Tienen un colegio electoral y este colegio electoral fue creado en base a dar, como es un país básicamente gigante, darle proporción a que la gente que, o sea, los estados que tienen poca población tengan decisión sobre quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces pusieron como números específicos para cada estado para darle proporcionalidad al sistema y que no sean los estados como Texas o como California o como Florida o como Nueva York que definan directamente quién es el presidente, que es lo que pasa generalmente en varios países. Por ejemplo, el Ecuador, donde las tres provincias que más definen en general la presidencia son Pichincha, Guayas y Manabí, porque son básicamente con el sistema electoral que se tiene en el Ecuador, las tres provincias tienen distritos, entonces tienen como una sobre representación
de la votación porque están divididos en diferentes lados. Entonces, Guayaquil tiene diferentes distritos, Quito tiene diferentes distritos, Manabí tiene diferentes distritos. Entonces, eso hace que la representación del voto se divida, sobre todo por lo menos en las asambleístas. Y eso, por lo menos en comparación entre Estados Unidos y Ecuador, son dos sistemas básicamente de país distintos. Es como, no sé cómo compararle realmente, pero son dos países completamente distintos. Y la otra cosa que podríamos decir es que no podemos comparar dos sistemas democráticos complejamente distintos porque primero los Estados Unidos es el país número uno del mundo, sigue siéndolo. Y el Ecuador es un país que está básicamente entre saliendo en vías de desarrollo, aunque ya no se diga vías de desarrollo, sino es un país que tiene capacidades, potencialidades, pero que no tiene una estructura formal y que para el análisis político formal no es un país extremadamente institucionalizado. En cambio, los Estados Unidos es un país institucionalizado donde tienes un sistema de check and balances, que significa un sistema donde tanto el legislativo como el judicial chequean al ejecutivo y el ejecutivo no tiene tanto poder sobre la política en realidad. La política propia se hace en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos y el ejecutivo lo que hace es la política exterior. Entonces, y las propuestas de ley, propuestas de políticas públicas que al final se toman y se deciden en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa aquí. Entonces son básicamente dos sistemas completamente distintos y hablando sobre que tienen solo dos partidos, son dos partidos que apuntan, que tienen como raíces históricas de debates históricos profundos sobre cómo debería haber sido los Estados Unidos. Son dos visiones de los Estados Unidos y cuál es el Estados Unidos que debería funcionar. Entonces los republicanos piensan más en una república son menos federalistas, son más centrados, más centralizados y piensan más en seguridad y son más conservadores, apuntan a valores conservadores. Los demócratas son más liberales, apuntan al libre comercio y al intercambio y a la globalización. Eso no responde, los partidos políticos nacen, ¿cómo se llama?, a partir de lógicas propias de cada país. Entonces uno no puede buscar que pase, que tengamos el mismo tipo de partido que existen en los Estados Unidos porque responde a las propias lógicas de cómo se crearon esos países. Y eso es, ya para terminar, sobre esa comparación Estados Unidos-Ecuador, ese es justamente uno de los problemas que tiene el sistema ecuatoriano, que no existen partidos políticos. O sea, no existen partidos que respondan a necesidades históricas de creación de partidos. Existieron en algún punto, puede haber sido el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Conservador, pero a partir de la vuelta a la democracia cada vez han perdido sentido. Y hoy por hoy lo que tenemos ya ni siquiera son partidos, no son líderes con partidos, sino líderes sin partido, que lo que hacen es buscar un partido al cual subirse como si fuera como comprar una camioneta en un concesionario y subirse a la camioneta para poder participar en la elección o para poder mantener, simultáneamente hay esto de poder mantener el partido porque tienes que llegar a cierto porcentaje de la votación para que tu partido no desaparezca. Entonces, tienen que lanzarse a las elecciones. Por eso es la cantidad de candidatos que tenemos, los 16, y si le incluimos a Alvarito, serían 17 candidatos. Eso. Sí, yo creo que el tema de los partidos políticos en sí ha generado mucha controversia, ya que mucha gente opina que eso tergiversa hasta cierto punto el acceso o la oportunidad que tendrían los ecuatorianos a ser elegibles. Y bueno, aparte hay que recordar que estas elecciones van a marcar no sé si hito, precedente interesante, y es el hecho de que volvemos pero esta vez obligatoriamente nos va a tocar votar en plancha. Y eso es otro factor que realmente vuelve estas elecciones un poco raras. Todo lo que mencionaste tú, Carlos, súper interesante. O sea, hay tantas perspectivas desde las que podemos discutir el tema de los sistemas políticos y tal vez más específicamente de elecciones del Ecuador, de Estados Unidos, comparar con incluso otros países.
Yo creo que la pregunta que Emilio nos hizo al principio tiene que ver mucho con este sentido de frustración, ¿no? Que menciona José ahora hablando de realmente nos están dando elecciones como ciudadanos de elegir quién queremos en el poder cuando es un relajo tener 16, 17 candidatos, muchos partidos, falta de organización, etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí viene tal vez un poco esta queja de ¿y por qué no podemos tener un sistema como Estados Unidos donde solo tenemos dos partidos que han sido los mismos partidos prácticamente desde a partir de que la Segunda Guerra Mundial probablemente? Pero en cambio ahí el otro lado de la moneda es un poco cuidado con lo que deseas, ¿no? Porque aquí en Estados Unidos la queja que tiene la gente, que es muy común del sistema de dos partidos, es exactamente la misma, que no tienen representación. O sea, la elección entre dos partidos se vuelve al mismo tiempo también una falsa elección, por así decirlo, porque hay varias barreras que existen a poder elegir a alguien que no está dentro de lo que sería el punto medio de cada partido, por así decirlo. Trump siendo una gran excepción probablemente de los últimos años que tal vez difícil que se repita, no sé, veremos, pero también el ejemplo de Bernie Sanders un poco que en el Partido Demócrata logró irse lo más hacia la izquierda, ¿no? Que un candidato ha llegado tal vez en la época moderna de acá de Estados Unidos, pero en cambio tienes el contraste, ¿no? Tienes un sistema político como el del Ecuador que es muy inestable, los partidos constantemente están cambiando, hay nuevas alianzas, nuevos candidatos y es precisamente porque no se puede estabilizar el sistema y en cambio tienes el de Estados Unidos que es extremadamente rígido, dos partidos que han sido los únicos partidos disponibles por décadas y décadas y en ambos tienes este sentido de frustración hasta cierto punto con los votantes, que no es exactamente lo mismo, pero sí existe este tema común de varias, estas dos formas de representación electoral, ambas están fallando de diferentes maneras, pero llegando al mismo resultado, que es este de, bueno, ¿y nosotros qué tenemos, no? ¿Cómo podemos realmente elegir a la gente que queremos? Si es que en algún caso nunca van a llegar a ser elegidos, como es el de Estados Unidos, porque prácticamente los candidatos te los dan los partidos, esencialmente, o en el caso del Ecuador, cuando vas a tener tantos candidatos que a la final la mayoría de ellos son un voto nulo, o sea, por todo propósito, ¿no? Y a la final vas a terminar probablemente en la segunda vuelta con dos candidatos que muchas veces llegan a ser lo que la gente no prefería, pero terminan votando simplemente por cómo funciona el sistema. Entonces yo creo que ese es más o menos el dilema de estos dos sistemas. Perfecto, una vez que ya hemos establecido un poco cómo, cómo funciona nuestro sistema electoral y cómo se diferencia, por ejemplo, a uno de los más grandes países del mundo como es Estados Unidos, quisiera hacer entrarme en los candidatos, empezando con el favorito de la derecha, que es Guillermo Lasso, que quiero perfilarle un poco y un poco que analicemos la figura y sus chances de ganar, están basándonos tanto en cómo ha manejado su campaña electoral, cómo le fueron los debates, su plan de gobierno. Y yo para empezar tengo que decir que Guillermo Lasso, más allá de que su plan de gobierno es uno de los más completos en relación a es un plan bastante largo, a diferencia de otros candidatos, pero es un plan que promete mucho, que dice mucho de los problemas estructurales del país en lo que se ha venido después de los 10 años de correísmo. Sin embargo, a mí me parece que habla mucho de las falancias, pero no propone nada nuevo o no propone una solución completa a los problemas que ellos describen en su plan de gobierno. Esto sumado a que es un candidato poco carismático, es un candidato que básicamente esta va a ser su tercera elección, si no estoy mal, no ha crecido mucho. Es un candidato que no crece, es un candidato que tiene un voto duro muy débil. ¿Cómo le ven ustedes a Guillermo Lasso el rumbo a estas elecciones? ¿Le ven como como candidato a segunda vuelta o podría ser superado por incluso Yacu Pérez o Herbas como que están saliendo estas últimas semanas como unos candidatos alternativos a Guillermo Lasso para derrotar a Arauz? A ver, creo que lo primero que habría que distinguir es que la gran mayoría de análisis políticos que se han hecho durante la elección, que comenzaron más o menos a mediados del anterior año,
fueron hechos por los medios de comunicación tratando de enmarcar la conversación en como dos variables para definir la elección. La una es correísmo versus anticorreísmo y la otra es izquierda versus derecha. Ninguna de esas dos variables es concreta en el territorio. O sea, la gente en el territorio, en el oriente o en la Sierra Centro o en medio de los ríos, no se va a poner a pensar y a debatir si es que un candidato es más de derecha o el otro candidato es más de izquierda. Eso no quiere decir que no exista la izquierda y la derecha, ni que no exista el correísmo ni el anticorreísmo, pero que no es un factor, no es una variable, eh, para mí no es una variable que define realmente la elección, sino es una variable más discursiva y una imposición de la agenda y de los mismos candidatos, justamente porque Lasso, tanto Lasso como Arauz necesitan la polarización para posicionar mensajes, necesitan tener un enemigo para poder posicionar quiénes son, cuál es su identidad, como agrupación política, como candidato. Entonces, para que alguien tenga afinidad contigo, necesita encontrar ciertos aspectos afines a su propia personalidad y a su propia definición de la realidad. En este sentido, Guillermo Lasso desde el 2013 se ha vuelto el candidato anticorreísta. Se ha caído por caída y por lo que se ha venido trabajando, lo que ha venido trabajando en las anteriores dos elecciones sobre eso. Sin embargo, el escenario del 2017 no es el escenario de ahora. Y ese es uno de los errores estratégicos, creo que ha tomado la campaña de Lasso, porque no logra salir de la polarización, no logra posicionar un mensaje más allá de soy el candidato anticorreísta. Mucho se habla, el posicionamiento que ha hecho es como, su hashtag es capacidad para cambiar. Pero primero el hashtag es muy largo. Para una generación que somos como el 40%, para nosotros que tengas que explicar la acción sobre algo y ya te queda, como fallido, como un acto fallido. Entonces, somos una generación que sobre todo consume mucho palabras unitarias, son muy minimalistas en ese sentido. Es como una sola palabra tendría que definir el eslogan de campaña. Siento que el eslogan es muy largo y que sobre todo no se relaciona con el personaje. Si hay algo que hemos visto es que, o sea, si uno piensa en ser presidente, o sea, en ser presidente, si, si dices que tienes capacidad, tienes que demostrar esa capacidad. Pero Guillermo Lasso no ha demostrado esa capacidad porque nunca ha sido funcionario público más allá de su intervención como superministro, pero no tiene esa capacidad de gestión, nunca inauguró una obra, no creó nada. Entonces, si tú lo comparas y estás jugando al juego de la polarización, lo comparas con los 10 años de Correa, te va a ganar. O sea, inevitablemente te va a ganar, porque todo el mundo reconoce, seas correísta o anticorreísta, que Correa hizo obras, que haya habido corrupción, todo eso en general tiende no a importar tanto al votante. El votante lo que necesita hoy por hoy, en medio de una pandemia, es certezas. Lo que menos ha existido son certezas. O sea, estamos en una elección donde no hay un solo mensaje posicionado y el único mensaje y la única historia posicionada es la historia previa, es el pasado de los 10 años correístas. Entonces todo se relaciona a eso y cada vez que lo mencionan a Correa es un punto más para el binomio correísta. Así le mencionen en bueno o malo, porque siempre está, es el que domina, el que marca la cancha del discurso es Correa. Entonces, cuando tú como adversario político buscas confrontar con el discurso y se te da, y es como que te pegaras contra la pared y te devolviera el golpe la pared, es porque no estás entendiendo hacia dónde tienes que ir. Creo que ese es uno de los problemas graves que tiene la campaña de Guillermo Lasso desde el lado de comunicación política. Eh, Más allá de sus errores y sus exabruptos, creo que sus exabruptos tienen que ver con eso, como la necesidad de implementar tácticas de comunicación que le permitan salirse un poco de la polarización, que le permitan dar un mensaje más fuerte o diferente, renovado, más joven, como el candidato de las pulseras, igual, esos mismos intentos
de llegar a una juventud que no entienden, o sea, la definen porque la definen por categorías, pero que en realidad no, ¿cómo defines un millennial en el Ecuador? No lo sé. ¿Cómo defines un centennial en el Ecuador? Tampoco. Y ese es un problema grave. Entonces, desde el lado de la comunicación, lo que vemos es un vacío completo. Hay marketing político, pero no hay comunicación porque no se comunica con la audiencia, no hace que el votante duro se vuelva duro. Y eso se notó muy claramente, y esto fue un golpe muy fuerte, más allá de que participe o no participe Álvaro Noboa. La entrada, o sea, la supuesta entrada de Álvaro Noboa a la elección movió el esquema porque se notó que mucha gente que hubiera apoyado a Lazo se hubiera pasado a Álvaro Noboa directamente. De hecho, se podía ver que captaba, o sea, en las estadísticas, en el supuesto de que Álvaro Noboa compitiera, para la audiencia más o menos para contextualizar, Álvaro Noboa hubiera sido el segundo candidato y hubiera sido el que en teoría hubiera accedido a una segunda vuelta. Y si mal no recuerdo, Yacu Pérez quedaba en tercer lugar, como está ahora. Pero el gran afectado de la candidatura de Álvaro Noboa era Guillermo Lazo, por donde lo vi, donde lo vieron. ¿Serio Alvarito quedaba segundo? Sí, ¿Tanto así? sí, jalaba bastante votación. Era el que pasaba prácticamente a ser el contendiente en una supuesta segunda vuelta. Es Y de que ahí perdía en la segunda vuelta. Alvarito representa al payaso, es como el arquetipo del payaso, del arlequín. Uno no puede enojarse con el payaso, con el arlequín, porque te hace reír. Entonces es el payaso querido, es Rusty, no sé, es todo, es esa mezcla, es ese arquetipo que intentó copiar de alguna otra manera Yacu Pérez con sus videos en TikTok, pero que no logran convencer. Y para cerrar con lo de Guillermo Lazo, hablando del plan de campaña, sí, el plan de campaña es largo, pero tenía errores ortográficos, uno, dos, el Es problema ambiguo. es que ese es el punto, no da solución, no da soluciones, da por hecho muchas cosas y además de eso es una visión distorsionada del liberalismo, porque el liberalismo por sí no es malo, el liberalismo lo que implica es que existe, que se busca una igualdad, por lo menos jurídica, donde todos tengamos derechos y al mismo tiempo el individuo pueda funcionar y ejercer su agencia. Pero ellos tienen una visión distorsionada del liberalismo y esa visión distorsionada del liberalismo está aplicada también hacia la polarización con el correísmo. Entonces, todo, toda la discusión está distorsionada porque no se habla de nada más que Rafael Correa y cómo superar a Rafael Correa. Entonces es como cuando tu amigo que no superó a su ex, sigue hablando de la ex y te sigue hablando de la ex y te dice, no, pero ya le superemos a la ex, vamos y busquemos más mujeres. No, y te sigue hablando de la ex mientras está hablando con otra man. Ya, eso es el escenario de la agenda mediática y la agenda política nacional. Si uno busca la palabra Rafael Correa, probablemente en cualquier lado te va a salir un artículo en cada 1 o 2 días. Entonces es ridículo que no se centren, ¿cómo se llama? Que esta elección no se haya centrado sobre un tema principal que es el mundo se está cayendo a pedazos, el sistema democrático se está cayendo. Lo que se mostró en la pandemia es que necesitamos un Estado fuerte, no un Estado obeso, un Estado fuerte, un Estado capaz de gestionar lo público en alianza con lo privado y también una redefinición de qué significa lo público y qué significa lo privado. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hoy, o sea, en esta semana está la reunión de Davos y lo que están tratando es justamente eso. Una de las discusiones que fue el lunes 25 fue cómo crear un nuevo contrato social. O sea, si Davos lo está planteando hoy por hoy como un compromiso 2021, aquí los empresarios siguen pensando en la empresa, lo único que necesita es hacer ganancias y las cámaras de comercio salen a protestar y sale Patricio Alarcón todos los días en radio, televisión y prensa escrita. Entonces, estamos completamente, la discusión política en el Ecuador, tanto de los medios como de los políticos, está completamente desconectada de la realidad
nacional, local y global. Raya en la ridiculez esto. Yo creo que hasta cierto punto, desde mi perspectiva, es que nos quedamos atrás, no sé, par décadas. Emilio probablemente pueda hablar un poco más del tema de medios de comunicación, pero no sé si viste las entrevistas que se llevaban a cabo por parte de Jorge Ortiz. La entrevista puntualmente, la que le hace Arauz, si la intención era dejar mal parado al correísmo, por cómo la manejó, es todo lo contrario. Y el problema está justo ahí, en que estas imágenes de estos periodistas relativamente fuertes, ya sea Jorge Ortiz, ya sea Carlos Vera, comenzaron a sesgar mucho la discusión. De hecho, es lo que tú mencionaste, comenzaron a polarizar cada vez más y entregaron dos opciones. Pero el problema es que ellos generan un determinado tipo de imagen y como tú lo mencionabas, eh, ellos van directamente a un target de una edad determinada, que puede ser una edad que casi siempre puede ser una tercera edad, que son más conservadores. Y aquí está algo que no mencionamos mucho al momento de hablar de estas intenciones de voto, y es que Lazo probablemente sea uno de los grandes perdedores frente al coronavirus en sí, porque mucha gente de la tercera edad probablemente decidan no votar y con todo derecho. Estamos en una pandemia y cada día parece más inseguro salir. Bueno, pues ¿por qué voy a ir a votar por estos candidatos? Entonces, creo que aquí hay, como tú mencionabas, una desconexión y definitivamente la gente que asesoró a Lazo en la campaña como que le quedó un poco, no sé, realmente pareciera que estaban desconectados completamente de lo que sucedía en la realidad, hasta con sus propagandas, porque las propagandas de Lazo, no sé si vieron las últimas, ya rayan probablemente en el mal gusto y pareciera más una, no sé, una especie de parodia de la vida real, de lo que pudiera suceder y se aprovecha hasta cierto punto de la mala situación que tiene la gente actualmente con el tema empleo. Sí, es interesante ver cómo estos temas de Lazo siendo el candidato de la oposición, aunque hasta cierto punto tal vez el correísmo original o el correísmo, no sé qué le quieras llamar, el correísmo de Correa, se debilitó, evaporó, cambió. Al mismo tiempo la oposición que existía a eso también se debilitó, evaporó, cambió. Y estamos en este punto donde todos los candidatos se pintan un poco como la opción anticorreísta o opción contra el correísmo, pero muy pocos se pintan como algo más, ¿no? Algo concreto o algo que realmente sea una propuesta que tenga sentido y que de alguna forma sea un paso en alguna dirección diferente. Y creo que el Lazo, el problema que tú decías es que se construyó principalmente como una opción anticorreísta. Entonces, el momento que el correísmo contra el que estuvo peleando, digamos, cambia, desaparece, entonces de la misma forma esa oposición se debilita y no puede llegar a presentarse. Y lo interesante es que, por otra parte, después de que tenemos a Moreno, hay esta división dentro del correísmo, lo que sea, y ahora llega Arauz medio como el candidato que tal vez quisiera pertenecer más al correísmo de Correa, entre comillas, o como quieras ponerle ese correísmo del principio, llega a ganar aún así gran popularidad, pero librándose un poco del estigma que había y al mismo tiempo dejándole sin mucha alternativa a un candidato como Lazo que se presentaba tan como el anticorreísta, ¿no? Porque aparte de anticorreísta, ya hemos dicho que Lazo en cuestiones de propuestas queda muy débil y muy débil en parte porque se está basando estereotipos de cosas que le parece que debería él usar, ¿no? Yo creo que se basa en estereotipos de derecha. Un liberalismo bastante, bastante débil, sin fundamentos, por así decirlo, ¿no? O sea, es que debería llamarle y pedirle algunas clases a Gloria Álvarez, que le enseñe, aunque sea que pueda presentar el discurso más apropiadamente. O también quiere presentarse un poco como populista de derecha en temas como
portar armas, tal vez, temas como el aborto, en temas más conservadores, tradicionales. E incluso en esos temas del man trata de presentarse más como tal vez un tipo Donald Trump, un poco así, como derechista, medio zafado, un poco así, que dice ya que chuchas, lo que sea, pero igual no le sale porque simplemente está tratando de aferrarse a estos estereotipos de lo que sea que encuentra medio en su programa de derecha para así poder decir, bueno, no soy tal vez solo anticorreísta, sino también estoy dentro de estos otros casilleros que tal vez alguno por ahí la gente le parece interesante. Y yo también justo pensando en esto que deberíamos pensar, en el caso de Alvarito Noboa, que ya su cierta candidatura uno podría pensar, ya, es el sueño húmedo de este millonario que quiere volverse presidente, del Bruce Wayne criollo que quiere ayudar a su país, no sé. Pero en el caso de Guillermo Lasso, cuando ya no es la figura de Correa y él era el candidato anticorreísta, ¿por qué quiere seguir siendo presidente? ¿Cuál es su propósito? Es lo que no queda claro. Como diría yo, como que no hay esa respuesta de si Lasso quiere ser presidente. ¿Por qué? O sea, más allá de sus propuestas, no hay una razón, digamos, concreta. Y ahora tenemos que pasar al candidato del correísmo, que es Andrés Arauz, que yo empezaría con esto. Su plan de gobierno a mí me pareció bastante de colegio, toda esa enlistada, ni siquiera tenía como que una buena coherencia o un buen diseño. Se les ve que no tienen plata. Y yo no entiendo también esa propuesta demagoga que les vamos a dar $1.000 a 1 millón de personas o ya tenemos acuerdos para las vacunas. Y ya hemos dicho muchas veces en este podcast que si Andrés Arauz no estuviera bajo el ala de Rafael Correa, no tendría chances prácticamente. Entonces, podemos analizar a Andrés Arauz. Es básicamente un candidato que también los medios de comunicación, como dijo José, le han atizado duramente. Y de esta forma podemos ver que los medios de comunicación no han aprendido las lecciones del correísmo. Todo por lo que se le criticó, que Correa le criticó, por lo que le sancionó, no aprendieron la lección y siguen haciendo lo mismo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que la gente empieza a atacar a los medios de comunicación y le genere más simpatía por el correísmo o por votar por Andrés Arauz. Y entonces quiero preguntarte, Carlos, ¿cómo tú le ves a Andrés Arauz? ¿Crees que es básicamente el máximo favorito? ¿Tú crees que podría ganar las elecciones? O sea, a día de hoy, si es que las elecciones se acaban hoy con primera vuelta o con segunda vuelta, ya sea con Lasso o con Yaku, Andrés Arauz ganaría las elecciones y sería el nuevo presidente. Y también hablar sobre este meme, que más bien por esta creencia que pasa por redes sociales, si gana Andrés Arauz, nos va a desdolarizar el país y nos vamos a convertir en Venezuela. Porque para mí eso me parece un suicidio político que no va a pasar en generaciones, o tal vez no en esta generación. Entonces, ¿qué opinas tú, Carlos, de Andrés Arauz? A ver, creo que hay, hay tres cosas que señalar sobre Arauz, más que de Arauz, sobre el correísmo. La una es que lo que la gente olvida, o sea, bueno, lo que en general los analistas olvidan es que el correísmo nació hace casi 14 años y que y que es el discurso político que ha marcado la agenda pública nacional durante estos 14 años. Para bien o para mal lo ha hecho. Entonces, esa es una de las cosas y esa marcación de discurso político se traduce en capacidad de generar alianzas territoriales y generar votos. Si uno ve Manabí, probablemente vaya a votar por el correísmo, es lo más seguro. Probablemente Manabí es la provincia más fuerte que tienen hoy por hoy compromiso social. De ahí, probablemente si uno hace un análisis de la gente, de los servidores públicos que salieron durante esta administración y que trabajaron durante el gobierno de Correa, probablemente esos ex servidores públicos votarán por Arauz y no son una cifra bastante poca, es bastante gente, sobre todo en Quito. Y la lógica provincial, lo que hemos visto es que en general Rafael Correa tiene un 20% de, o sea, la revolución ciudadana
per se como una fuerza política tiene un 20% de la aprobación en el territorio, lo cual es una base bastante fuerte, mucho más alta que el porcentaje más alto que tuvo Lazo en ningún momento. Eso desde el lado territorial, como que tiene la capacidad para generar voto, tiene la capacidad de generar gestión. Se trabajó muy bien en territorio en ese sentido durante los 10 años del correísmo. Tanto así que los comités se volvieron activas fácilmente, tienen una estructura de comités que se reúne y se hace mucho más fuerte que, por ejemplo, candidatos como, no sé, Herbas o como Freire no van a tener esta estructura partidista toral que se activa y se desactiva y que puede arrasar, no lo van a tener. Entonces, por eso es muy difícil que, por ejemplo, Yacu, Herbas o cualquier otro candidato que no sea Lazo o que no hubiera sido un candidato, por ejemplo, como el Partido Social Cristiano, hubieran tenido en territorio. Entonces, eso por un lado. De ahí el otro lado es que desde el lado discursivo hay hay tres cosas que promociona esta campaña de Andrés Arauz y Rabascal. La primera es que han sido perseguidos políticamente durante estos 4 años. Y el, el, la, el problema es que cómo desmitificas eso si es que el CNE se demoró 3 meses en aprobar su candidatura. ¿Cómo desmitificas eso cuando los organismos de control lanzan juicios o el Poder Judicial hace juicios y crea sentencias casi al apuro en medio de la pandemia y bajo incorrectamente? Porque uno puede decir, sí, pueden haber sido corruptos, lo que quieras, pero realmente no se demostró, no hubo pruebas de los errores en el caso Sobornos, ni en el caso reciente en el que acaban de condenar a Jorge Glass a 8 años de prisión y algunos más. Entonces, toda esta retahíla de vamos a descorreizar el país, vamos a liberar, todo esto se cae a pedazos cuando la gente ve que la gestión gubernamental no, no sirvió de nada, básicamente. Entonces sí, descorrizaste el país, pero y pusiste a Trujillo y el resultado es de esto, es del CNE peleándose con el TCE, el Consejo de Participación Ciudadana peleándose por quién va a ser la que reemplace a la persona que renunció, un descalabro institucional gigante en el cual todavía no se justifica, o sea, no sabemos bien qué va a pasar hasta antes de las elecciones, porque todavía lo del Tribunal Contencioso Electoral no se resuelve en relación hacia la destitución de los 4 concejales de 4 consejeros del CNE, y supuestamente tiene un límite de fecha que es un día antes de las elecciones. Eso ya te genera una incertidumbre. Entonces, si tú comparas y en medio de esa incertidumbre, lo interesante y lo inteligente que hicieron desde el lado del correísmo es entender que el sistema está lleno de incertidumbre y que necesitan darle una certeza, y que esa certeza se llama Rafael Correa y la gestión de 10 años, y que es innegable. Entonces, es muy difícil para los otros candidatos, incluyendo Lazo, competir contra eso porque ellos ya partieron con una ventaja que son 20 puntos porcentuales. Si uno se pone a pensar, las encuestas más fuertes le dan un crecimiento, o sea, de esos 20 puntos, unos 15, unos 13, 14 puntos, la encuesta más correísta, más a favor del correísmo, le da 34, 35% a Andrés Arauz. Entonces, hablando de quién va a ser, o sea, cuáles son las probabilidades de esta elección, existe todavía demasiada incertidumbre como para poder definir quién será, sobre todo porque hay demasiados indecisos. Pero hay lógicas que están ya establecidas en la elección. La una es que probablemente va a quedar Arauz, Lazo y Yacu, pero que la elección se va a definir entre Arauz y Lazo.
por las cuestiones que les digo, porque territorialmente los otros candidatos no tienen, por más que crezcan, no tienen la capacidad de generar votos en territorio, no tienen la capacidad de generar acuerdos en territorio que le permitan tener un voto duro en territorio. Esos acuerdos se hacen previo, mucho tiempo antes, un año antes, 6 meses. No es que vienen, se trabajan todos los días y estás todo el tiempo en el territorio. No puedes abandonar eso. Y eso no es, por ejemplo, no hace la izquierda democrática o no ha hecho la izquierda democrática en mucho tiempo porque no ha tenido presencia en territorio. Tienen un prefecto, si no estoy mal, no, perdón, un alcalde. Y, y nada más. Entonces, eso por ese lado. Pero la lógica diría que por lo menos Andrés Arauz, teniendo la base que tiene y con el crecimiento que pueda tener durante estas semanas a partir de los, primero, de la confrontación con el gobierno y asociar esa confrontación con el gobierno con Lasso y con Yacu Pérez, podría ganar un poco más de votos de indecisos. El binomio de Lasso ha perdido fuerza, sobre todo por el crecimiento de binomios como Herbas, como Freire, como el propio Yacu Pérez, pero no creo que tengan la capacidad, ninguno de esos tres, de trasladar como ese entusiasmo general que sale parte de las urbes y de la gente que tiene redes sociales a un voto duro. Entonces, se va a definir entre Arauz y Lasso probablemente. Algo que sería súper interesante ver para probablemente algún otro episodio, porque este tema nos podría tomar fácilmente una hora o más, analizar un poco más a fondo el por qué fue el correísmo y hasta ahora ha sido prácticamente solo el correísmo el movimiento político que ha logrado crear este tipo de base electoral territorial de manera consistente desde prácticamente el final del... Y bueno, hay algunos, como Social Cristiano probablemente se debe mencionar también, que sí, hay algunos casos menores también, pero a nivel nacional, como tú dices, y que sea algo tan fuerte como el 20% más del voto, solo se ve con el correísmo y es súper interesante tal vez analizar más a fondo el porqué de cómo se llegó a dar y después, obviamente, cómo se ha mantenido hasta ahora, mientras que muchos otros candidatos, por ejemplo, Guillermo Lasso o tal vez algunos de los partidos políticos de más nombre del Ecuador, como la izquierda democrática o social cristiano, no han logrado llegar a tener esa presencia nacional. Pero dejando ese punto aparte, estoy de acuerdo que aún hay bastante incertidumbre, así que creo que tenemos que esperar a ver un poco más, pero probablemente podemos esperar lo que tú dices, que es esto de eh, Arauz, y después veremos cuál será el segundo candidato, que es un poco más de un misterio, pero dado que se terminan alzando estas dicotomías al final del día de izquierda contra derecha, anticorreísmo contra correísmo, es muy probable que Guillermo Lasso sea ese segundo candidato. Y ahí probablemente veremos a Guillermo Lasso una vez más y tal vez por última vez fallar en sus intentos de llegar a la presidencia. Justamente estaba también pensando que tal vez el correísmo pudiera ser una versión del peronismo a la ecuatoriana, que vamos a pasar un tiempo en el que enfrentar la derecha contra el correísmo, como pasa en Argentina, ¿no? La derecha contra el peronismo y que se van dividiendo los gobiernos de entre peronismo y derecha, peronismo y derecha. Tal vez sería también, como dijo Ricky, algo para analizar en otro capítulo. Y finalmente queremos hablar del tercero, que está un poco más abajo en las encuestas, que algunas le ven que crece, otras que está estancado, otras que ya va segundo. Y ese es Yacu Pérez, de candidato de Pachacutic. Y aquí es mi pregunta para ti, Carlos. ¿Cómo influye lo que pasó en octubre del 2019, a pesar de que Yacu Pérez no fue una de las caras más visibles en las protestas de ese entonces, como fue Jaime Vargas o como fue Leonardo Issa? E incluso ha habido esa ruptura entre Pachacutic y la CONAI que existió en un principio cuando se anunció la candidatura de Yacu Pérez. Y, y cómo le afecta esa aparente, digamos, ruptura que no puede ni siquiera cohesionar una unión dentro del partido indígena
para ganar unas elecciones. ¿Cómo le afecta eso a Yacu Pérez y para sus pocas probabilidades de llegar a una segunda vuelta y de derrotar a Guillermo Lasso para pelear con Andrés Arauz? ¿Y cómo se diferencia Lasso en el sentido de que, por ejemplo, indecisos que no quieren votar por Lasso, pero sí le parece atractiva la idea de Yacu Pérez? Y cómo él ha manejado digamos, esa narrativa para intentar captar votos hacia él. A ver, lo interesante con Yacu Pérez es que él toma el arquetipo del antisistema, ¿no? Se presenta a sí mismo como no un outsider, porque es político, él fue prefecto de la SUAY y ha sido político varias veces, se lanzó para la diputación antes de que se llame Yacu, se llamaba Carlos, pero lo que muestra, él intenta salirse de esta dicotomía un poco del correísmo y el anticorreísmo, hablando específicamente de temáticas que tienen que ver con el medio ambiente, buscando un votante que esté cansado de las propuestas del pasado y que esté cansado también de la visión netamente empresarial, sin un sentido social que pueda tener la derecha en sí misma. Y se muestra a sí mismo como un combatiente del anticorreísmo y como alguien que básicamente luchó desde las calles contra el correísmo. Sin embargo, el principal problema que tuvo desde el principio es que, uno, yo no creo que octubre del 2019 esté representado en Yaku y en ningún candidato. Creo que octubre del 2019, tanto octubre del 2019 como la pandemia han sido netamente como borrados de la campaña. O sea, más allá de ser utilizados, por ejemplo, en la pandemia para ponerse la mascarilla o para justificar que Borrero sea vicepresidente, o sea, tener un médico como supuestamente seguro, cuando lo que vemos es que Borrero no ha aportado básicamente nada a la campaña de Guillermo Lasso en sentido comunicacional, porque no se apropiaron del discurso, Lasso no se volvió el candidato COVID o el candidato del mundo post-COVID, sino siguió como en su misma línea del el empleo y el empleo y el empleo. Yacu Pérez no siguió la línea de octubre de 2019, porque vio que esa línea era muy conflictiva. Tiene aceptación en su propio target, pero no tiene aceptación en el votante a convencer, en los indecisos, porque hay muchos de esos indecisos que probablemente tras la agenda mediática, el framing y que se hizo post octubre de 2019 y las versiones como de una manera xenofóbicas a lo que pasó y el olvido de que el octubre de 2019 no fue solo una revuelta indígena, sino que hubo mestizos que fueron básicamente jóvenes de Quito, que ayudaban en la primera línea ahí, contra la policía o que daban comida o que eran estudiantes de medicina en las universidades que daban ayuda y que estaban a favor de los indígenas. Todo eso se transformó después en una agenda de los indígenas versus nosotros. Entonces, los medios de comunicación posicionaron muy bien, a diferencia del presidente de la CONAIE, que durante los 2 meses después de octubre tuvo bastantes exabruptos en relación a comentarios y malas comunicaciones. Como que de repente estos dos personajes, tanto Isa como Vargas, salieron a la luz pública y todo el mundo les entrevistaba. Entonces, cuando tienes una sobreexposición, lo que ellos pensaban que era una forma de visibilizar lo que había pasado en octubre terminó jugándoles al revés, porque lo que visibilizó es como errores en los que los medios de comunicación les hicieron intentar caer para posicionar un discurso de que los indígenas son malos. Entonces, ese voto octubre era muy complicado de captar porque estaba muy dividido y no lograbas convencer, no lograba tirar, como por ejemplo pasó en Chile, que tras las revueltas de Chile,
todo ese enojo de las revueltas, de meses y meses de protestas, terminó en el referéndum y que va a haber una votación para una nueva constitución. Eso no pasó en el Ecuador y tiene mucha correlación con los actores políticos y con, sobre todo, la agenda de los medios de comunicación, que básicamente estuvieron los medios tradicionales completamente en contra de lo que pasó en octubre. Entonces, por ese lado, era muy difícil para Yacu si quería buscar una votación, por ejemplo, en Guayaquil o en lugares donde que no sean la sierra, lograr ese tipo de votantes. Y que ya de por sí tienen un límite regional de que no va a ser muy complicado. Eso por ese lado. Por el otro, la pelea entre la CONAIE y Pachacutic no es nueva, o sea, esto no es nuevo. Pachacutic es un brazo político de la CONAIE, pero la CONAIE son varias organizaciones. O sea, no, lo primero el primer error que se cae cuando se analiza al movimiento indígena es que se lo ve como que si fuera homogéneo. Es una concepción que tenemos de alguna u otra manera medio colonial, en la cual vemos como si los indígenas fueran algo completamente homogéneo y no tuvieran diversidad, solo porque se ven de tal manera o actúan o dicen de tal manera o hay ciertos parámetros culturales que los vuelven en comunidad. No vemos que son organizaciones diversas y que muchas veces tienen conflictos internos muy fuertes, conflictos internos que sobre todo estuvieron expuestos durante el correísmo, que en octubre hubo una capacidad de articular todos esos conflictos y decir, dejemos los conflictos de atrás y sigamos porque estamos posicionando un tema específico. Eso es una cosa, pero la CONAIE no es nada completamente homogéneo. Y ese es un error que generalmente hay en el análisis. Y Pachacuti, que era un partido que casi que había desaparecido y que asoma, y es una de las cosas interesantes de la elección del 2019, las elecciones seccionales, es que Pachacuti es, detrás del Partido Social Cristiano, el partido con más prefecturas. Entonces, y las prefecturas que tiene no es porque ¿cómo se llama? Porque Pachacutic era fuerte, es porque Pachacutic comienza a hacer una estrategia territorial de alianzas con movimientos locales que le permiten llegar a ciertos puestos tanto en el oriente como en la Sierra Centro. Por ejemplo, el prefecto de Tungurahua es de Pachacutic, es un indígena. Entonces, en una provincia que es netamente conservadora, que la votación siempre ha sido conservadora. Entonces, todas estas cosas se combinan juntas y no permiten que Yaku se posesione del discurso de octubre. Esa debe haber sido una de las cosas que definieron en su cuarto de guerra en la campaña. También la adversión a tomar la posición de Isa y de Vargas, porque es una posición extrema, de defensa de un plan político específico que no tiene que ver con la conquista de elecciones, sino que es a largo plazo y de establecer una agenda territorial y de poder para los indígenas. De ahí, el problema como candidato de Yaku es que a pesar de que es del antisistema de la elección, no logra posicionar el voto blando que tiene, o sea, te logra emocionar en sus videos de TikTok con Manuela o en la playa haciendo como que si fuera Jesús o en diferentes memes, pero no pasa del meme, o sea, me gusta el meme, pero no voy a votar por el meme. No es Bernie Sanders. ¿Cuál es la diferencia entre Bernie Sanders y Jaco Pérez? Bernie Sanders no intenta hacer un meme, se hace el meme y posiciona agenda, tanto así que ha eclipsado, o sea, durante una semana entera ha eclipsado toda la agenda de Joe Biden. En medio de un frenesí mediático liberal, de los medios liberales en los Estados Unidos, prometiendo casi la vuelta al paraíso, con la vuelta de Joe Biden y como la desaparición del caos porque se fue Trump. Algo que no es cierto, que no va a pasar y que en algún punto Biden va a tener que resolver eso, esa conflictividad que existe en los Estados Unidos. Pero lo que vemos, por ejemplo, es que si uno analiza en el meme que sale de Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez utiliza ese meme y comienza a posicionar la figura de Bernie Sanders sentado esperando que Walmart le dé los beneficios que le prometieron. Entonces, ahí Alexandria Ocasio-Cortez está utilizando un meme para posicionar una agenda política específica.
tiene un contenido, tiene un objetivo claro, el jugar con el meme. Aquí no, con Yacu Pérez no vemos ningún objetivo de posicionar agenda. O sea, en el meme, si en el meme o en los videos de TikTok posicionaran algún mensaje en específico que demostrara que Yacu Pérez es capaz de gestionar el Estado, probablemente tendría más capacidad de generar voto duro, pero no lo hace. Entonces sí, te cagas de risa, dices, ah, chévere, pero ¿qué me vas a dar? El votante necesita certeza, necesita decir que le digan, ¿qué me vas a dar? ¿Cómo lo vas a hacer? Solo dime y te voto, porque los otros no me están diciendo nada. Entonces, no están comunicando, se vuelve viral, pero no genera nada. No posiciona ningún mensaje, ninguna propuesta, nada. Y cae en el vacío completo. Y ese es un problema gravísimo. Rápidamente, solo nomás una pregunta. ¿Tú crees que el voto indígena hacia Yacu Pérez es bastante sólido o está dividido entre Yacu Pérez y el correísmo? Esa es una buena pregunta. Es muy difícil porque el movimiento indígena, como te digo, es bastante diverso. Y cada agenda territorial, en dependencia de dónde estés, tiene la capacidad y la agencia para definir sobre quién votar. Los pactos políticos que se den en territorio son pactos políticos que generalmente no vamos a ver o no vamos a saber nunca porque es muy difícil investigar eso, porque no sabes, o sea, para eso necesitas hacer investigación cualitativa, es meterte en los pueblitos y hacer entrevistas de profundidad a la gente que son, a los personajes políticos de cada pueblo y ver cómo funcionan las lógicas de negociación entre ciertos movimientos locales y movimientos y partidos nacionales. Eso, por ejemplo, pues, cuesta mucho. O sea, en las campañas siempre tienes algunas personas, pero sobre todo un líder en territorio, que es el que marca toda esa agenda y el que negocia este tipo de vínculos de poder. Lo que se vio en esta semana es que el correísmo se reunió con Jaime Vargas, pero que se reúna con Jaime Vargas no quiere decir específicamente que la CONAIE le apoye. Es más, la CONAIE sacó una declaración diciendo que no apoya, que básicamente apoya a Yacu Pérez. Sobre todo hay otra lógica de no apoyar al correísmo directamente en primera vuelta porque no se olviden del voto en plancha. O sea, para que Pachacuti pueda entrar, tenga algunos asambleístas, que es lo más probable, necesita que la gente de alguna otra manera vote también por Yacu Pérez. Porque una de las cosas que pasó en esta elección es que cambiaron del método de Hunt al método de Webster. No se puede votar entre listas, sino solo a través de una lista. Entonces, si vas a votar, si vas a votar por tu amigo, tienes que votar por todo Pachacútec en este caso. Entonces, necesitan que ese voto que va en general vinculado al voto al presidente sea para Yacu Pérez, para que entren los asambleístas provinciales, sobre todo en el caso del MIC, en el Cotopaxi, con ISA, que ISA está apoyando a los candidatos de Cotopaxi. Entonces, esas lógicas de territorio creo que son las que más definen, más allá de las encuestas, que sabemos que no dicen mucho, porque uno, tampoco hay una cultura para leer encuestas en este país. Los analistas políticos, entre comillas, que salen en televisión, dicen lo que los medios quieren decir sobre la encuesta, pero no hablan realmente lo que la encuesta está diciendo. Entonces hay poca gente que sabe leer, entonces lo único que la gente ve o entiende de las encuestas es lo que le dicen en los medios de comunicación tradicionales o en el Twitter. O sea, Arauz gana con tanto, o Lazo gana con tanto, pero nadie se pone a definir si es que ese es el voto, ese voto está es el voto total o es el voto de entre sacando el blanco, el nulo y los indecisos. Y esos pequeños trucos para crear agenda y para crear enmarque comunicacional son los que hemos visto en esta básicamente guerra de encuestas, donde hay como 25 encuestas y cada una dice algo completamente distinto. ¿Tú crees que este cambio electoral de, bueno, ahora tienes que votar en plancha, etcétera,
pueda tener algún impacto en la estabilidad partidaria y del sistema político del Ecuador. Lo que mencionábamos al principio de la discusión de que, y bueno, es un tema que volvió durante la discusión del correísmo, pero esta idea de que en el Ecuador el sistema partidario y político ha estado por mucho tiempo fragmentado, muy inestable. ¿Tú crees que esto es un intento para tal vez darle un poco más de estabilidad o tal vez aunque no sea un intento para eso, crees que se pueda contribuir hacia darle estabilidad a los partidos políticos? Creo que es un intento de que no pase lo que sucedió durante el 2013 y las anteriores asambleas, de que el correísmo tenga la capacidad de tener una mayoría absoluta dentro de la asamblea. Eso por un lado. Y al mismo tiempo sin restar la capacidad de tener, de tener como lugares de poder tanto al Partido Social Cristiano como a Creo. O sea, los tres partidos son los tres partidos más fuertes, en realidad. Si es que se pueden considerar partidos, porque teóricamente habría una discusión sobre si es que son o no. Pero creo que era la intención era frenar al correísmo de alguna otra manera, de que si no captan la presidencia, no puedan captar tampoco la asamblea en su totalidad. Dos, el punto también es jugar con las alianzas locales, porque el método de Webster lo que hace es transformar el coeficiente por el cual se elige. Entonces hay organizaciones, entran también organizaciones pequeñas, que serían como minorías, organizaciones minoritarias, con partidos locales o provinciales, que entrarían a la Asamblea Nacional en esta asamblea en conjunción con un partido nacional, dando a entender que supuestamente eso mejoraría la representatividad porque representa más al territorio y menos hacia lo nacional, sino más hacia lo local. Pero dudo que eso suceda en la próxima asamblea. Lo que va a pasar es que van a entrar estos partidos en conjunción, por ejemplo, con el Partido Social Cristiano o con la Revolución Ciudadana o con Creo o con Pachacuti, y van a ver, lo que van a ver es disidencias. Lo que pasó en esta anterior asamblea y la anterior también, que de repente se peleen en el bloque de cada partido y digan, no, yo me salgo o yo me cambio porque ya estoy elegido. Esos pequeños pactos políticos que se van a generar van a ser interesantes porque van a ser esos movimientos chiquitos, son igual votos, votan exactamente igual. Entonces van a ser como los comodines con los cuales los partidos nacionales van a tratar de jugar. Eso por el un lado. Y del otro lado, de la parte interesante de la próxima conformación de la Asamblea es qué va a pasar con el correísmo, porque no solo con el correísmo, también con Creo y con el Partido Social Cristiano, porque cuando reformaron el Código de la Democracia, hicieron que los suplentes tengan que ser gente joven. Entonces, hay esta camada de jóvenes, Creo, camada de jóvenes Revolución Ciudadana y camada de jóvenes Partido Social Cristiano, que piensan diferente, que está más o menos entre nuestra generación, y que, camada de Suma igual también, y que probablemente van a confrontar con las miradas anteriores y de los partidos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las feministas dentro de la Revolución Ciudadana? Hay candidatas que son feministas declaradas, bisexuales, activistas, militantes. ¿Qué va a pasar cuando tengan que confrontar con la visión de la Revolución Ciudadana que era desde ese lado conservadora, cuando tengan que tratarse la ley de salud, de nuevo, el Código de la Salud? Entonces, ese tipo de cosas van a ser muy interesantes. ¿Qué va a pasar? La nueva política obligada, nueva política camuflada dentro de los mismos partidos nacionales, con los partidos adentro de los partidos. Esa lógica va a ser interesante de analizar estos 4 años que vienen. Perfecto, yo creo que ya podemos ir cerrando el programa. Y como sí, como dijo Carlos, creo que en realidad en esta mirada, en estas elecciones, más que los presidentes, tenemos que poner la atención a la asamblea, porque esa asamblea no creo que ningún partido, como dijiste ya anteriormente en el capítulo 3 también, no va a haber una mayoría partidista, ya gane Arau, Lazo, Yacu Pérez, le va a tocar gobernar con una asamblea dividida, que no le van a hacer mucho juego tampoco.
Entonces va a ser unos 4 duros años para el que venga a presidenciar, que aparte como que si fuera poco chiste le toca lidiar con una crisis económica muy grande y con una pandemia. No puede ser más poco presagio para algunos días al final de la República. Espero que no, pero bueno. Quiero agradecer a Carlos por aceptar la invitación. Ha sido muy interesante este análisis para que nuestra audiencia se informe un poco más y que piense un poco más su voto, piense más allá del cartel de vota bien chucha que ha salido últimamente en las calles del Ecuador, que parecía, como dijo Richie en la conversación de WhatsApp, un rape más que una campaña de concientización. Así que espero que nuestro aporte a su información ha sido interesante, que tengan una mejor idea de quién vayan a votar. No estamos diciendo que voten por Yacu, Lazo, Arauz o nulo. Yo les diría que voten nulo para que anulen estas elecciones y le metan al varito y le pongan un poco de picante a estas elecciones. Pero eso no va a Alvarito, si pasar. no le dejan entrar, se va a volver del payaso que decíamos, se va a volver el Joker, weón. Así que pilas, ¿eh? Y, y bueno, nada, muchas gracias, Carlos. No sé si quieras darle un mensaje final a la audiencia sobre estas elecciones y ya para cerrar el programa. A ver, creo que el mensaje claro, más allá del voto nulo o el voto útil o todos estos discursos que están posicionando últimamente en la opinión pública, es que esto depende de nosotros. O sea, lo primero que tenemos que entender es que si tenemos candidatos así es porque la gente no se está lanzando, porque no estamos posicionando ideas, porque no estamos creando, no nos estamos organizando, no nos estamos articulando. Un ejemplo para esto que podría decir es como una de las irrupciones políticas de los últimos 5 años en el mundo es el feminismo, como un movimiento que se está articulando como un movimiento de masas y que tiene una capacidad de convocatoria full fuerte y que en Argentina dio un resultado, pero el problema de esto es que seguimos como las causas en las que estamos defendiendo, porque generalmente nuestra generación lo que hace es defender causas, no instituciones. Las causas que estamos defendiendo están articuladas con otro tipo de causas. Entonces, si no se organizan, o sea, si, por ejemplo, yo no he visto un reclamo de organizaciones feministas más allá del tema de género a las propuestas de los candidatos presidenciales. O sea, un análisis transversal de cómo pensar la política desde los feminismos, más allá de la teoría de género y más allá de hablar del género, hablar del aborto, hablar del código de la salud, hablar de esto, salir de esos temas y inmiscuirse en unos temas que ya tienen otro nivel político, que sobrepasan no solo la parte del género, sino que serían una respuesta de los movimientos políticos hacia la coyuntura nacional. Entonces, ahí es cuando pasa de ser algo que puede ser mercantilizable, como le diría Mark Fisher o Slavoj Žižek, hablando de que en general este mundo de movimientos sociales lo que hace es crear identidades individuales que puedan venderse, sino pasar a hacer transformaciones políticas cuando atraviesan todas las condiciones. Entonces, no es que los jóvenes no estemos haciendo política o no es que no nos estemos organizando, es que no estamos viendo la perspectiva más allá de nuestras propias narices. Y no podemos seguir esperando. La pandemia sigue ahí. Somos la generación que va a estar golpeada por esto. Y si es que nosotros no hacemos nada, ellos no lo van a hacer. Lo han demostrado durante toda esta campaña. Y entonces la única es, más allá del voto y de las posiciones ideológicas que puedan tener, cuestionense, salgan, comiencen a organizarse y comencemos a armar cosas más interesantes y que respondan hacia la necesidad. Hay que repensar el mundo entero y, y las relaciones que devienen de este mundo entero. Entonces, lo primero es eso, es como comencemos a conversar, comencemos a debatir, comencemos a pensar este mundo nuevo en el que queremos habitar y crear por lo menos un acuerdo, un contrato social, un acuerdo social de verdad que funcione y no esto que estamos viviendo ahorita que es un caos.
Exactamente, ojo, debatir, no ser hincha de los políticos como muchos saben hacer, que son hinchas de Lazo o de Trump y se ponen hasta la gorrita de Sí, Make. hablando de eso, nunca respondimos la gran pregunta si soy correísta o no, y la respuesta es muy sencilla, no soy correísta. Solo porque publico cosas sobre propuestas que me parecen absurdas, como darle la vuelta a la Virgen o que los niños salgan a trabajar, porque a mí me parece que un candidato haya siquiera mencionado eso, así sea breves rasgos, a mí me parece terrible y que a otras personas no les moleste, pues, no sé, ahí ellas, pero eso no me vuelve correísta, así como muchos imaginan. Eh, Creo que dentro de lo que tú mencionaste hay que recalcar un punto importante y es el tema del medio ambiente. Supongo que dejando la caricaturización que genera muchas veces las posturas ambientalistas en la gente, porque literalmente se comienzan a burlar de los temas del vegetarianismo y demás, hay que ser conscientes de que nos vamos a enfrentar a una crisis. Estamos literalmente, creo que a 9 años del deadline que científicos han impuesto para hacer medio reversible la situación del mundo. Y creo que ese es otro punto que a lo menos de parte de los candidatos todos quedan flojos. Es otro punto, aparte del tema de ciertos derechos, que ya vimos que algunos son un poco más conservadores, este es otro punto que yo invitaría a que comencemos a cuestionarnos más, porque en serio, el tiempo se nos acaba y Elon Musk no creo que logre a tiempo llevarnos a Marte. Y tampoco todos vamos a ir a Marte. ¿Aún cree que le van a llevar a Marte? Por mí, muchas gracias. Ricky ya se despidió con el chiste agrio de la semana. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación. Espero que la hayas pasado bien en este capítulo y obviamente te volveremos a invitar alguna vez. Sabemos que eres un hombre bastante ocupado, pero tus intervenciones en el podcast siempre son dignas de escuchar y ya sabes que además el episodio anterior que hicimos contigo es el que mayores vistas tiene, así que esperemos que este también llegue a esas mismas cantidades. Y sí, te agradezco, muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. Gracias, gracias Emilio, gracias José, gracias Ricardo. Y gracias a todos los que nos están escuchando. Nada, eso, cuídense y a meterle sazón a la vida. Sí, así es, y si van a ir a votar, porque para mí no es obligatorio, pero voy a intentar ir a votar y también para las personas de tercera edad y en general para todos, usen mascarilla, lávense las manos, cuídense mucho y pues nosotros nos veremos la próxima semana, todavía no estamos seguros, estamos planificando algo tal vez para el domingo de las elecciones, podrían vernos por ahí o tal vez no, les vamos a estar informando por nuestras redes sociales, así que estén pendientes y nos vemos la próxima semana, muchas gracias por escuchar. Bueno, la próxima semana vamos a tener un nuevo presidente probablemente y lo único que puedo decirles es que la vida continúa. Tenemos que seguir avanzando y con el mayor de los ánimos. O sea, realmente no vean esto como un partido de fútbol. Gane quien gane, al siguiente día va a salir el sol y al siguiente día nos va a tocar salir a trabajar, nos va a tocar seguir estudiando. Y como mencionó Carlos, si es que alguna postura no les agrada, creo que es hora de que comencemos a repensar muchas cosas, comencemos a difundir la discusión, comencemos a defender los debates, pero quitándonos la camiseta de hinchas que les veo puestos a muchas personas. Pero la vida solo continúa por 9 años más, así que pilas. No podemos estar aquí cerrando los ojos y esperando lo mejor. Sí, no sean como los liguistas que siguen diciendo que no le quitaron el invicto, quedaron campeones en nuestra cara. Sí nos quitaron el invicto, eso vale ver. Y yo me despido. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.